A Dream Life, a Cross Country Move, a Baby on the Way. Lorie Hacking et al. Until One Summer Night in 2004 when everything vanished. Her husband claims she went for a jog and never returned, but a clean apartment, a new mattress, and a story that unraveled under scrutiny hinted at a far darker truth. What really happened in the perfect life of Lorie Hacking? And why did a marriage built on lies end in her shocking disappearance? Su esposo dijo que ella había salido a trotar temprano por la mañana y nunca regresó. Pero algo en esa historia no encajaba bien. Una mujer desaparecida, un apartamento limpio, un colchón nuevo y un esposo cuya historia comenzó a desmoronarse. ¿Qué sucedió realmente esa noche dentro de su hogar y por qué la vida perfecta de Lorie desapareció de repente? Esta es la verdadera historia de Lorie Hacking, una mujer llena de esperanza. Un matrimonio construido sobre mentiras y una desaparición que conmocionó a todos. Si eres fanático del crimen real y las investigaciones criminales, no querrás perderte nuestro nuevo libro, el libro definitivo de asesinos en serie, 180 expedientes de los asesinos más notorios del mundo, ya disponible en Amazon. También puedes comprar la versión en PDF directamente desde nuestro sitio web para descarga instantánea. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo y en un comentario fijado. Ahora, sumerjámonos en el caso de hoy. Lorie Hacking nació el último día de 1976 y fue adoptada de niña en un hogar cálido y centrado en la fe. Sus padres adoptivos, Thelma y Heraldo Suárez, la trajeron a una vida arraigada en la religión y la cultura, dividida entre California y Brasil. Heraldo, un profesor de idiomas de Brasil, y Thelma, una compañera misionera que había conocido en Río de Janeiro, criaron a Lorie con fuertes valores morales. Pero cuando Lorie tenía solo 12 años, su vida cambió drásticamente. Sus padres se divorciaron después de que Heraldo dejó a la familia por una mujer mucho más joven. Un evento que destrozó su unión de muchos años y desarraigó el mundo de Lorie. Al año siguiente, Lorie y su madre se mudaron a Orem, Utah, un pueblo más tranquilo con profundos valores mormones. A pesar de la agitación, Lorie se adaptó rápidamente. Sobresalió académicamente, formó amistades cercanas y se enorgullecía de su independencia. Con solo 16 años, ya conducía ella misma a la escuela en un coche que su padre le había regalado y ganaba su propio dinero en un lavadero de coches local. Pero incluso mientras prosperaba, no podía quitarse la sensación de ser diferente en un pueblo conservador dominado por grandes familias tradicionales. Y todo cambió cuando Lorie conoció a Mark Hacking. Tenían la misma edad, nacidos con solo meses de diferencia en 1976. Su conexión surgió durante un viaje de campamento escolar y lentamente evolucionó hacia una relación. Mark, el hijo de un pediatra respetado, provenía de una familia mormona perfecta con 7 hijos. Era extrovertido, bien querido y tenía ambiciones de seguir los pasos de su padre para convertirse en médico. Lorie, atraída por su encanto y su empuje, encontró en Mark tanto un compañero como un sueño. Su relación temprana tuvo sus turbulencias. Mark, durante su misión mormona en Canadá, se desvió de su fe, involucrándose en un comportamiento que llevó a un regreso temprano y vergonzoso a casa. Para encubrir el escándalo, inventó una mentira, una de muchas por venir. De regreso en Utah, él y Lorie reavivaron su romance con mayor seriedad. En ese momento, Lorie estaba cursando una carrera de negocios y ciencias políticas en la Universidad Estatal de Weber. Su impulso académico era inigualable.
Estaba concentrada, determinada y obtuvo una beca para apoyar su educación. Después de un año, se transfirió con éxito a la Universidad de Utah, su primera opción. A medida que su amor se profundizaba, Lorie florecía. Recibió el premio del presidente por su rendimiento académico y continuó sobresaliendo en sus estudios. Mark se inscribió en la misma universidad en un programa de premedicina y sus vidas comenzaron a entrelazarse más estrechamente. Los amigos los describían como una pareja ideal, devotos, cariñosos y siempre vistos juntos. Mark a menudo aparecía con flores y notas, dejando claro que la adoraba. En agosto de 1999, la pareja se casó, rodeados de familiares y amigos. Lorie acababa de terminar su carrera y pronto consiguió un trabajo estable en un banco. Mark, sin embargo, luchó por encontrar un puesto relacionado con la medicina que coincidiera con sus aspiraciones. Finalmente, aceptó un trabajo como asistente médico en una sala pediátrica, donde fue elogiado por su cálido comportamiento y su capacidad para conectar con los niños. Sin embargo, detrás del encanto, Mark sentía la presión. Sus sueños de convertirse en médico se estaban desvaneciendo, limitados por las limitaciones financieras y las expectativas no cumplidas. A pesar de los crecientes desafíos, Lorie siguió apoyándolo. Cuando Mark se propuso asistir a la escuela de medicina en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, ella lo alentó en cada paso del camino. Sus ingresos lo sustentaban y su lealtad nunca flaqueó. En 2004, Mark recibió lo que parecía ser la oportunidad que había estado esperando: una carta de aceptación de la UNC. Lorie estaba eufórica. Informaron a ambas familias, avisaron en el trabajo y se prepararon para su gran mudanza a Carolina del Norte. Su futuro finalmente parecía seguro. Pero lo que nadie sabía era que todo era una mentira. No había carta de aceptación. No había matrícula en la UNC. Mark ni siquiera había solicitado la admisión. El verano de 2004 se suponía que marcaría un punto de inflexión para Lorie y Mark Hacking. Con solo unas pocas semanas antes de su gran mudanza a Carolina del Norte, la pareja no tenía ahorros ni lugar para vivir. Pero estaban llenos de esperanza. Luego llegó una noticia inesperada: Lorie estaba embarazada. Era todo lo que soñaba: familia, maternidad, un futuro. El momento no era perfecto, pero creían que podían lograrlo. Poco después, Mark llegó a casa con una enorme sonrisa. Afirmó haber obtenido ayuda financiera para estudiantes y haber calificado para la vivienda universitaria. El alquiler sería más barato, y por primera vez en mucho tiempo, las piezas parecían encajar. Mark estaba en camino de convertirse en médico. Lorie esperaba a su primer hijo. Estaban a punto de comenzar una nueva vida. Pero debajo de la superficie, algo andaba mal. Los amigos notaron el entusiasmo de Lorie, pero también notaron que Mark se había vuelto callado, retraído. No era propio de él. Aún así, los grandes cambios de vida pueden sacudir a cualquiera, y nadie le dio mucha importancia. Luego llegó el 19 de julio de 2004. Exactamente a las 10:49 de la mañana, Mark Hacking marcó el 911. Reportó a su esposa como desaparecida. Según su historia, Lorie había salido de la casa alrededor de las 6 de la mañana a trotar, una rutina que mantuvo incluso en las últimas semanas de su tiempo en Utah. Pero esta vez, no regresó a casa. Tampoco apareció en el trabajo. Lorie todavía estaba empleada, a pesar de haber avisado. Era conocida por su fiabilidad, nunca llegaba tarde, nunca faltaba sin previo aviso.
que simplemente desapareciera sin decir palabra era impensable. Mark dijo a la policía que había ido a buscarla. Revisó los senderos que ella solía recorrer, pero no encontró nada. Insistió en que, en circunstancias normales, podría haber esperado antes de alertar a las autoridades, pero Lori estaba embarazada. Eso lo cambió todo. Los oficiales actuaron rápidamente. Mientras algunos equipos buscaban en los senderos de los parques cercanos, otro grupo comenzó lo que es rutinario en casos como este, investigar al cónyuge. Aunque su matrimonio parecía amoroso y estable, ninguna posibilidad podía descartarse. Más tarde ese día, el coche de Lori fue encontrado estacionado en un sendero local. No parecía fuera de lugar hasta que los detectives lo examinaron más de cerca. El coche estaba abierto y las llaves desaparecidas. Eso no era necesariamente alarmante. Lo extraño, sin embargo, era la posición del asiento del conductor. Estaba tan atrasado que Lori, que era menuda, no podría haber alcanzado los pedales. Ese pequeño detalle permaneció en la mente de los investigadores. Se interrogó a testigos en el parque. Una mujer creyó ver a Lori esa mañana. Fue una breve chispa de esperanza que se extinguió rápidamente cuando el avistamiento resultó ser un error. A pesar de horas de rastreo en el área, no había rastro de Lori, ni ropa, ni teléfono, ni señales de lucha. Para esa noche, se formó un equipo de búsqueda especializado para expandir el esfuerzo. La noticia de la desaparición de Lori se difundió rápidamente. Mark apareció en una conferencia de prensa, con los ojos llorosos, suplicando ayuda. Agradeciendo al público por sus oraciones y apoyo. Las cámaras brillaron mientras instaba a cualquiera con información a presentarse. Mientras tanto, dos teorías comenzaron a dominar la investigación. Una, que Lori fue víctima de un acto de violencia aleatorio durante su carrera matutina. 2. Que alguien cercano a ella, posiblemente su esposo, sabía más de lo que decía. La naturaleza salvaje de Utah ofrecía una posibilidad escalofriante. Con áreas boscosas densas y terreno accidentado, era fácil que alguien o algo desapareciera. Aunque ningún testigo presencial informó haber visto un secuestro, la policía no podía ignorar otro detalle inquietante. 3 personas habían desaparecido en el área en los últimos meses. A medida que pasaba cada día, el misterio que rodeaba la desaparición de Lori Hacking se oscurecía. Los detectives sabían que debían explorar todos los ángulos. Amigos y familiares continuaron pintando un cuadro de la pareja perfecta. Mark fue descrito como devastado, involucrado en la búsqueda y dispuesto a cooperar. Pero la sospecha comenzaba a infiltrarse. Un rumor sugería que Lori podría haber huido, tal vez había decidido dejar atrás a su esposo, su religión y su vida en Utah. Pero esa teoría rápidamente perdió terreno. Lori había dejado atrás todas sus pertenencias, su teléfono, su billetera, su ropa. Y los más cercanos a ella insistieron en que estaba emocionada por la maternidad y totalmente comprometida con su futuro con Mark. Había estado hablando de nombres de bebés y de mudarse a Carolina del Norte. No había ninguna indicación de que estuviera planeando una fuga secreta. Cuando la policía registró el apartamento de la pareja, Mark los recibió. Respondió a todas las preguntas sin resistencia. Pero algo no encajaba. El apartamento estaba casi demasiado limpio. El baño, en particular, olía fuertemente a lejía y otros productos de limpieza. Los investigadores también encontraron un envoltorio de un colchón y ropa de cama nuevos. Ese detalle destacó.
Cuando se le preguntó, Mark explicó que Lori había manchado el colchón debido a su periodo, por lo que lo reemplazó. Un comentario extraño considerando que Lori estaba embarazada. Si bien el sangrado en el embarazo temprano puede ocurrir, es poco común y el momento se sintió sospechoso. Los detectives comenzaron a revisar los registros de Mark. Lo que encontraron desentrañó la historia que había estado contando. A las 10:23 de la mañana del 19 de julio, la misma mañana en que informó la desaparición de Lori, Mark había estado comprando un colchón nuevo. Eso fue solo 26 minutos antes de que llamara al 911. Le había dicho a la policía que había salido a buscar a Lori inmediatamente después de que ella no regresara de su carrera matutina. Pero sus extractos bancarios contaban una historia diferente. Nunca mencionó el viaje de compras en su declaración original. Cuando se le presionó nuevamente, sus respuestas se volvieron vagas. Mencionó haber estado buscando diferentes tiendas, diciendo que había estado buscando un colchón alrededor de las 9 de la mañana, que la mayoría de los lugares estaban cerrados y que no podía recordar el nombre de la tienda. Solo que estaba al lado de un RC Willey. Los investigadores estaban cada vez más alarmados. Entonces sucedió algo inesperado. El 20 de julio, solo un día después de la desaparición de Lori, Mark fue encontrado deambulando por las calles desnudo, excepto por unas chanclas. Un testigo preocupado llamó a los servicios de emergencia. Fue recogido por los primeros intervinientes y llevado a un hospital psiquiátrico, alegando que estaba sufriendo una crisis mental debido al estrés de la desaparición de Lori. Pero las autoridades no estaban convencidas. Parecía más un intento de evitar el creciente escrutinio. El punto de inflexión llegó al día siguiente, cuando una de las compañeras de trabajo de Lori se acercó a la policía. Recordó un incidente preocupante que había ocurrido solo 4 días antes de que Lori desapareciera. El 15 de julio, Lori había recibido una llamada telefónica en el trabajo de la Universidad de Carolina del Norte. Se había puesto en contacto con la universidad para preguntar sobre préstamos estudiantiles. Algo en esa llamada la perturbó profundamente. Cuando terminó, su compañera de trabajo vio a Lori visiblemente afectada, sus ojos llenos de lágrimas. Sin explicación, se fue de la oficina temprano. Esa amiga sospechaba algo que a nadie más se le había ocurrido. Mark había mentido. No iba a la escuela de medicina. Nunca había sido aceptado. Los detectives siguieron la pista y comenzaron a investigar el historial educativo de Mark. La verdad fue asombrosa. Mark nunca había sido aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ni siquiera había solicitado la admisión. Peor aún, no había completado su título universitario en la Universidad de Utah, lo que significaba que ni siquiera era elegible para solicitar la admisión a la escuela de medicina en primer lugar. La historia completa que contó a Lori, a sus familias y a sus amigos era una fabricación completa. Durante años, había mantenido la mentira, diciéndoles a todos que se había graduado en 1999, el mismo año en que Lori había terminado su carrera. Cuando no llegó ningún diploma, afirmó que una enfermedad le había impedido asistir a la ceremonia y que lo recogería más tarde. Nadie lo cuestionó. Incluso caminó por el campus con una mochila, fingiendo ser estudiante. Visitaba a Lori regularmente, dando la apariencia de un comprometido estudiante de premedicina. En realidad,
estaba construyendo una vida sobre una base de engaño. Y ahora Lorie, quien había amado, confiado y planificado su vida en torno a esa ilusión, estaba desaparecida. En los días posteriores a la desaparición de Lorie, pedazos de la verdad comenzaron a surgir, cada uno más inquietante que el anterior. La madre de Lorie recordaba innumerables momentos en los que Mark le había pedido ayuda con ensayos. Se había desahogado sobre exámenes de física e insistido en que estaba trabajando duro para la escuela de medicina. Todo había parecido tan real. Entonces, ¿cómo era posible que nada de eso fuera cierto? El descubrimiento de Lorie de las mentiras de Mark solo 4 días antes de que desapareciera. Ya no era una teoría, se estaba convirtiendo en una realidad innegable. La pregunta ya no era si ella lo sabía, sino qué pasó después de que se enteró. Los investigadores, alarmados por las nuevas revelaciones, regresaron al apartamento de los Hacking para una segunda búsqueda, más minuciosa. Esta vez, lo que encontraron dejó pocas dudas de que había ocurrido un crimen violento. Escondidas debajo de la apariencia prístina del piso había manchas de sangre, motas rojas, patrones de salpicaduras en el dormitorio. Dentro de un cajón de la mesita de noche, la policía encontró un cuchillo de caza con el ADN de Lorie. Ahora parecía obvio por qué Mark había reemplazado el colchón. La cantidad de sangre sugería una lesión grave, posiblemente fatal. Agravando la evidencia fue el descubrimiento de las llaves del coche de Lorie dentro del apartamento. Si Lorie realmente hubiera salido a trotar esa mañana, las habría llevado consigo. En cambio, parecía que Mark había conducido su coche al parque. Lo había dejado allí para escenificar una desaparición y había regresado discretamente a casa. La máscara se estaba cayendo. A pesar de la creciente evidencia, la familia de Mark trató de defenderlo públicamente. Su padre insistió en que Mark no había herido a Lorie, que su único crimen era mentir sobre la escuela. Impulsado por una inmensa presión para tener éxito. Pero los detectives vieron una imagen diferente. Un hombre intentando simular un colapso emocional como posible escudo legal. El hecho de que Mark contratara a un abogado mientras aún estaba hospitalizado solo fortaleció esa sospecha. Surgieron imágenes de vigilancia que mostraban a un hombre que se parecía a Mark arrastrando un objeto grande y pesado metido en una bolsa de basura negra detrás del hospital donde trabajaba. Lo arrojó a un contenedor. Poco después, fue a comprar un colchón y luego hizo la llamada al 911. Con el descubrimiento de esas imágenes, la investigación se centró en el vertedero local. Días de excavación siguieron. Luego, un gran avance. Dentro del vertedero, los investigadores recuperaron un colchón manchado de sangre que creían que era el que Mark había tirado. Junto a él, encontraron una carta escrita a mano de Lorie. En ella, ella confrontaba a Mark sobre sus mentiras, expresaba desamor y decía que quería el divorcio. Esa carta lo cambió todo. A los ojos de la comunidad mormona, el divorcio es grave, a menudo visto como un paso final y vergonzoso. Mark lo sabía. También sabía que una vez que la verdad saliera a la luz, su vida de ilusión, cuidadosamente construida, se desmoronaría. Incluso los miembros de la familia de Mark ya no podían ignorar la verdad. Uno por uno, sus hermanos lo visitaron en el hospital, rogándole que confesara. Finalmente, bajo presión, Mark confesó.
admitió haber matado a Lorie con un rifle en un repentino acto de rabia. Afirmó que no fue planeado, solo un momento de emoción abrumadora. Después, limpió el apartamento. Puso el cuerpo de Lorie en una bolsa de basura y lo desechó en un contenedor de basura detrás de su hospital. El 2 de agosto de 2004, Mark Hacking fue arrestado. Incluso con su confesión, el cuerpo de Lorie seguía desaparecido. Los equipos de búsqueda continuaron rastreando el vertedero durante semanas. Luego, el 1 de octubre de 2004, sus restos fueron finalmente encontrados, descompuestos, desechados y rotos. Y, sin embargo, incluso con la verdad expuesta, Mark se negó a aceptar plenamente la responsabilidad. En su audiencia preliminar el 29 de octubre de 2004, se declaró no culpable. A medida que la investigación se acercaba, la familia de Lorie le rogó a Mark que finalmente dijera la verdad y terminara su tormento. Durante meses, permaneció en silencio, negándose a ofrecer el cierre que tan desesperadamente necesitaban. Pero el 15 de abril de 2005, ese silencio se rompió. Mark Hacking cambió su declaración a culpable. Admitió que había matado a su esposa. Bajo la ley de Utah en ese momento, la corte lo sentenció a 6 años a cadena perpetua. Pero en julio de 2005, la Junta de Libertad Condicional del Estado de Utah hizo un anuncio público. Mark no sería elegible para consideración de libertad condicional hasta al menos el año 2035. En efecto, cumpliría un mínimo de 30 años antes de ser siquiera considerado para su liberación. El fallo eludió las limitaciones de la ley y reflejó la gravedad de sus acciones. En respuesta al caso, los legisladores de Utah aprobaron lo que se conoció como la Ley de Lorie, una enmienda que exige una sentencia mínima de 15 años antes de la elegibilidad para libertad condicional, en casos de asesinato en primer grado. Su nombre se convirtió en un símbolo de reforma legal, incluso mientras su familia luchaba por procesar la pérdida. En una conferencia de prensa en Salt Lake City, el padre de Mark pronunció una larga y emotiva declaración en nombre de la familia. Con palabras medidas, trató de explicar cómo todo había salido tan terriblemente mal. Habló de la misión fallida de Mark en 1996, su regreso a casa lleno de vergüenza y dolor físico y una serie de problemas médicos, incluyendo una conmoción cerebral, convulsiones y una fractura de espalda que le impidieron concentrarse en la escuela. Describió como su hijo, paralizado por discapacidades de aprendizaje no diagnosticadas y un aplastante miedo al fracaso, comenzó a mentir para encubrir su colapso académico. Mark fingió asistir a clases. Dijo a todos que se había graduado e incluso llegó a visitar facultades de medicina para mantener la ilusión. Les mintió a su familia, a su esposa e incluso a sí mismo. Mark le dijo a Lorie que había sido aceptado en 4 facultades de medicina. Visitaron Carolina del Norte, firmaron un contrato de arrendamiento y dejaron sus trabajos en Utah. Pero el 18 de julio de 2004, Lorie descubrió la verdad. Lo confrontó. Según la familia de Mark, esa fue la noche en que todo se desmoronó. El 24 de julio, Mark les dijo la verdad a sus hermanos. Al día siguiente,
El abogado de Mark se puso en contacto con el fiscal de distrito con información sobre la ubicación de Lorie. Mark ya había decidido en agosto declararse culpable. Nunca tuvo la intención de que el caso fuera a juicio. Douglas continuó describiendo a Mark como respetuoso, obediente y libre de vicios como las drogas o la violencia. Dijo que Mark siempre había sido un esposo devoto e insistió en que nunca lo escucharon hablar duramente de Lorie. Afirmó que Mark ahora estaba atormentado por lo que había hecho y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ello. Mark escribió cartas a su familia desde prisión, cartas llenas de dolor y profundo remordimiento. Expresó su angustia por lo que le había hecho a Thelma, la madre de Lorie, y el dolor insoportable que le causó. Mark reconoció que quizás nunca entendería por qué mató a Lorie, pero quería cambiar. Quería, en sus palabras, convertirme en el hombre que Lorie siempre pensó que era. La familia de Lorie hizo un cambio final, un acto simbólico pero poderoso de reclamar su legado. Eliminaron el apellido Hacking de su lápida. En su lugar, inscribieron la palabra portuguesa Filina, pequeña hija. Para Thelma, la elección fue clara, simplemente sentimos que Mark obviamente ya no la quería. Lorie Hacking tenía solo 27 años. Estaba emocionada por comenzar un nuevo capítulo. Convertirse en madre y construir una vida con el hombre que amaba. Pero el hombre en quien más confiaba había estado viviendo una doble vida. Cuando esa verdad salió a la luz, él la silenció para siempre. Su muerte destrozó no solo a una familia, sino a toda una comunidad que había creído en la imagen de cuento de hadas de su matrimonio. En realidad, Lorie había estado viviendo con un hombre cuya identidad estaba construida sobre mentiras, y cuando esas mentiras ya no pudieron ocultarse, pagó con su vida. Lorie es recordada como amable, inteligente y llena de promesas, una esposa amorosa, una hija devota. Una mujer al borde de todo lo que siempre había esperado. Aunque su vida fue robada, su luz perdura en la ley que lleva su nombre y en los corazones de quienes se niegan a olvidarla. Su historia es un recordatorio inquietante. Las mayores traiciones a menudo provienen de las personas en las que más confiamos.